viaje con mi familia se tuvo que adelantar mi esposa con uno de mis hijos. Este fin de semana fueron ellos a misa antes de que yo llegara y me comentaron una situación que una vez más me deja pensando que no lo hemos visto todo, por más que queramos imaginarnos hasta dónde alguien es capaz de llegar, siempre nos va a sorprender. Me refiero en concreto a el aspecto litúrgico en la iglesia. Bueno, pues resulta que fueron a una parroquia donde iba a venir un sacerdote de visita, tal vez cubriendo al párroco que por alguna razón no estaba presente este domingo. El caso es que era la celebración de la misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y resulta que al sacerdote que venía de visita se le perdió la estrella, irónicamente para la misa de la Epifanía, que se le pierde la estrella. Y por esa razón andaba perdido y se le hizo tarde y no iba a llegar a tiempo al comienzo de la misa. Es realmente sorprendente que a estas alturas de la vida, a estas alturas del siglo XXI, acá viviendo en Estados Unidos, a alguien se le pierda la estrella cuando todo el mundo porta un teléfono móvil inteligente con GPS integrado y con mapas de navegación. Bueno, el caso es que al sacerdote se le hizo tarde y desde ese mismo teléfono móvil, desde el cual bien pudo activar su mapa, llamó a la parroquia para avisar que llegaría tarde, llegaría después de la hora en que comenzara la misa, y así giró sus apreciables instrucciones para que se procediera de la siguiente manera. Les dijo: ustedes inicien la misa sin mí en lo que llego. Recen juntos el acto penitencial, recen el Gloria. Si no he llegado, comiencen con las lecturas y me esperan a que llegue para que proclame yo el Evangelio y de ahí continuamos. Y cuando llegó les explicó que esto estaba permitido. Vaya. Me preguntan en casa si en verdad esto está permitido. La respuesta es un rotundo no. Por supuesto que esto no está permitido. El sacerdote tiene obligación de celebrar la misa completa. Y todos los fieles tenemos el derecho, es cuestión de derecho litúrgico. Tenemos el derecho a que se celebre la misa de forma correcta. Dice la instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse acerca de la Santísima Eucaristía. En su numeral 12, que el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él de forma íntegra el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Ahí está, de forma íntegra, es decir, de forma completa y de forma correcta, porque es tal como lo enseña la Iglesia, tiene que ser como lo enseña la Iglesia. No celebrar la misa completa podría llegar incluso a invalidarla. Y es que hay partes de la misa que le corresponden exclusivamente al sacerdote, se conocen como partes presidenciales. Por ejemplo, el saludo inicial lo tiene que hacer un sacerdote, y el saludo inicial es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, si es un sacerdote. Que la paz sea con ustedes, si es un obispo. Esa es una parte presidencial, la tiene que hacer el sacerdote, y es de lo primero que se hace en la misa. En el acto penitencial hay partes también presidenciales que únicamente puede pronunciar un sacerdote. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Es una parte presidencial. El sacerdote es el único que lo dice. No nada más es rezar el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. No, esto se hace después de esa exhortación. Después viene el Señor ten piedad, que igual el sacerdote tiene que decir Señor ten piedad, y el pueblo le responde Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Se necesita un sacerdote por fuerza. Esta parte de hecho la podría decir el diácono, pero tiene que haber un sacerdote además del diácono, no puede el diácono estar solo.
Y después del Gloria viene la oración colecta, que es la oración con la que todos los presentes le piden a Dios en su interior por las necesidades que tengan que pedirle en esa misa en concreto. Es cuando el sacerdote dice oremos, se queda callado, junta las manos, y después del misal reza, que no lee, reza la oración colecta que sintetiza todas las súplicas que en ese momento de forma interior ha hecho toda la asamblea. Se necesita el sacerdote. Entonces, como ves, en este estilo de iniciar la misa, en lo que llega el sacerdote, los fieles por su cuenta, se están perdiendo muchas partes que resultan esenciales a la celebración de la misa. Así que, pues el sacerdote habrá dicho que esto está permitido, pero eso es totalmente falso, es totalmente incorrecto. Es un grave error, es un grave abuso, que deja ver una vez más la gran necesidad de que tanto seminaristas como sacerdotes reciban una seria formación litúrgica, seria, como la que indica el Papa Francisco en su carta apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. A ver cuándo se toman esto en serio, porque es necesario. Si no, la misa se desvirtúa, puede incluso llegar a ser inválida por omisiones. Una vez me tocó estar en una misa en la que el sacerdote se le pasó y no consagró. No consagró. Del prefacio se saltó al Padre Nuestro, no consagró. Nos dimos cuenta, mi mamá corrió hasta el altar, le hizo señas a un ministro extraordinario de la comunión que vino, escuchó a mi mamá, fue y le comentó al sacerdote. El sacerdote alzó las manos en señal de se me pasó, sacaron hostias consagradas del sagrario y eso distribuyeron para darle la comunión a la gente. El sacerdote no corrigió, tenía que regresarse y consagrar. Con eso lo único que logró fue invalidar la misa. Sin consagración no hay misa. Y a la gente le dio la comunión, sí, pero ni siquiera les aclaró que ya no era misa, porque no hubo consagración. De modo que los asistentes, aun cuando no hubiera sido su culpa, si no volvieron después a una misa completa, no cumplieron con el precepto de asistir a una misa que además se trataba de la solemnidad de la Navidad, cuando me tocó ver aquello. Y es la razón por la que la Constitución litúrgica, la Carta Magna de la liturgia, la Constitución litúrgica, Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, prescribe con todas sus letras, en el número 22, parágrafo 3, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Y es que al hacerlo, se pone en riesgo la naturaleza misma de la misa. Pues esto que te acabo de contar, yo creo que lo que pasó, esa es la explicación, es que mi esposa y mi hijo fueron de viaje a Marte en lo que yo regresaba acá, y fueron a misa en una parroquia en Marte, porque por supuesto estas cosas nunca sucederían aquí en la Tierra, ¿verdad? Esas cosas solo pasan en Marte. Sí, andaba yo también en Marte en aquella Navidad que te conté. En fin, pues estudiar liturgia, queridos seminaristas, queridos sacerdotes, pero pues a enseñar liturgia, queridos obispos, queridos rectores de seminarios, queridos superiores de congregaciones religiosas, de órdenes religiosas, tómense en serio la formación litúrgica, tanto de seminaristas como de sacerdotes. De otra manera, vamos a seguir viendo y padeciendo este tipo de cosas. Y no se vale. No se vale. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.